Lunes 17 de septiembre del 2020, bienvenidos a JNE Noticias. Soy Paloma Barreto y estos son nuestros titulares. El Jurado Nacional de Elecciones reporta que el 54% de votantes peruanos en el extranjero son mujeres. JNE habilita plataforma electoral que ofrece información sobre inscripción de listas y hojas de vida de candidatos. OMPE pondrá en funcionamiento 19 oficinas regionales de coordinación para comicios generales. Comenzamos con la información de carácter electoral. El Jurado Nacional de Elecciones habilita la plataforma electoral, espacio que ofrece información sobre las inscripciones de listas y hojas de vida de candidatos. Actualmente permite conocer el estado de los expedientes referidos a la publicidad estatal y encuestadoras en el marco de los comicios generales. El Jurado Nacional de Elecciones puso a disposición de la ciudadanía y de los partidos políticos plataforma electoral, herramienta del portal institucional que contendrá toda la información relacionada con el proceso de elecciones generales 2021. Este servicio permite actualmente a las organizaciones políticas y ciudadanía en general conocer el estado de las causas relacionadas con posibles infracciones a la normativa sobre publicidad estatal y neutralidad, así como el estado de los expedientes referidos a encuestadoras. Oportunamente, ofrecerá información sobre las inscripciones de listas de candidatos a la presidencia y al Congreso de la República y las hojas de vida de cada uno de los postulantes. En la plataforma electoral, las partes procesales, autoridades y ciudadanos también podrán revisar las notificaciones remitidas por el JNE y por los jurados electorales especiales, una vez que estos últimos se encuentren instalados, a fin de agilizar los procedimientos jurisdiccionales. Los interesados asimismo conocerán oportunamente la programación de audiencias públicas del Pleno del JNE para la resolución de las causas que se eleven en apelación desde los jurados especiales. Este importante servicio del JNE se encuentra en la página de inicio del portal institucional www.jne.gov.pe. Cuenta además con enlaces directos a otras herramientas informáticas del JNE, como Voto Informado, Infogov y Registro de Organizaciones Políticas. La plataforma electoral se habilitó en concordancia con la política de transparencia institucional y de modernización tecnológica que desde el inicio de su gestión impulsa el presidente de la entidad, Víctor Ticona Postigo. La Oficina Nacional de Procesos Electorales pondrá en funcionamiento para las próximas elecciones 19 oficinas regionales de coordinación que impulsarán la mejor marcha de este proceso. Conozcamos un poco más de este servicio en el informe de los amigos de la OMPE. La OMPE ha dado un gran impulso a la descentralización de sus funciones. Por ello tiene a disposición de la ciudadanía 19 oficinas regionales de coordinación, ORC, distribuidas en diversas regiones del país. Este proceso de descentralización se inició en el año 2002 con una experiencia piloto en 5 equipos regionales desconcentrados, resultando exitosa su implementación. Dentro de nuestras funciones principales es de brindar asistencia técnica a las organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil que lo solicite, y a las organizaciones políticas en sus procesos de democracia interna. También atender consultas presenciales por teléfono e internet a los ciudadanos en relación a temas de su interés. Las ORC también brindan talleres de educación electoral a instituciones educativas, universidades, partidos políticos, centros poblados, mujeres de organizaciones de base, estudiantes de la Policía Nacional del Perú, entre otros, que son parte de los 8 programas que ofrece la OMPE. Además, brindan apoyo en la recepción de rendición de cuentas de campaña electoral por parte de los candidatos, organizaciones políticas y movimientos regionales.
Durante el año 2019, la ORC Tacna cumplió las siguientes atenciones: 65 asistencias técnicas a organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil en sus elecciones, 37 asistencias técnicas a instituciones educativas en la elección de sus municipios escolares y a PAFAS. Se logró atender 781 consultas presenciales, entre otros logros en diferentes actividades. Por consiguiente, la población está siendo atendida en temas que son competencia de la OMP y se puede percibir la satisfacción de los usuarios en las regiones. Las ORC de la institución electoral están situadas en Abancay, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huánuco, Huaraz, Ica, Iquitos, Lima, Piura, Pucallpa, Puno, Tacna, Tarapoto y Trujillo. Y su dirección y teléfono los pueden encontrar en la página web www.ompe.gov.pe. La Central de Operaciones de Procesos Electorales de JNE presentó el último reporte sobre el padrón electoral, que nos presenta un perfil de los más de 25 millones de peruanos a nivel nacional y residentes en el extranjero que irán a las urnas. El domingo 11 de abril será el día en que 25.287.954 peruanos elegirán a un nuevo gobernante y al legislativo en pleno. De todos los peruanos que irán a las urnas, casi 1 millón, es decir, 997.033 electores, sufragarán en el extranjero. Estos compatriotas votarán amparados en la ley número 31.032, que crea el distrito electoral para los peruanos residentes en el exterior, dándole representación de 2 escaños en el Congreso de la República. En cuanto a la presencia de nuestros compatriotas en los 5 continentes, el reporte indica que en América hay 661.287 peruanos, en Europa 292.283, en Asia 36.918, en Oceanía 6.215 y un menor número en África. Solo sufragarán en el continente africano 330 personas. Según los datos recopilados por la Central de Operaciones de Procesos Electorales, del total de peruanos que viven en el extranjero, el 54% son mujeres y el 46% hombres. Mientras que en el extranjero el número de votantes del sexo femenino es marcadamente superior al de los varones, en el territorio nacional la diferencia es menos pronunciada. No obstante, de los 24.290.921 electores que votarán en el país, las mujeres representan el 50.23%, mientras tanto los hombres el 49.77%. Ya sea en el extranjero o en el Perú, lo que sí comparten ambos escenarios es las estrictas medidas de bioseguridad que las autoridades llevarán a cabo el día de los comicios. Bien, para ampliar esta información y otros temas tenemos un enlace en vivo con nuestra compañera Pierina Nava, quien se encuentra en la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo estás, Pierina? Adelante, infórmanos, por favor. Así es, muchas gracias, Paloma. De repente los ciudadanos se preguntarán cómo pueden acceder a toda esta información del padrón electoral que será empleado para las elecciones generales 2021, y para eso me encuentro con Fernanda Rojas, ella es coordinadora de Infogov, quien nos va a explicar acerca de esta plataforma que ha implementado el Jurado Nacional de Elecciones. Muy buenos días, Fernanda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, nos encontramos ahorita en la página principal del portal del Jurado Nacional de Elecciones. En la parte inferior vamos a encontrar una sección deslizable y aquí vamos a ver el logo de Infogov. Entonces ingresamos, en la parte de análisis vamos a ver la sección infografías y se van a abrir todas las infografías que nosotros hemos presentado de todos los procesos electorales. No, en este caso, como recién se ha aprobado el padrón, entonces corresponde la publicación de la infografía de padrón electoral. Esta infografía, bueno, primero se puede observar información general con respecto a la resolución por la cual el padrón fue aprobado, y en los datos vemos el total de electores, más de 25 millones de electores entre los que residen en territorio nacional y en el extranjero, y información sectorizada con respecto a hombres, mujeres, jóvenes y voto facultativo. ¿No? Nuevamente se aprecia que las mujeres somos un poco más con respecto a los varones que van a participar en este proceso electoral.
Los jóvenes, si bien son más de 6 millones, alrededor de 7 millones de electores, con respecto a las elecciones congresales realizadas en enero de este año, se presenta una reducción en el número de ciudadanos jóvenes que van a votar en este proceso. Y bueno, finalmente el voto facultativo, que como sabemos por ley son son los electores que tienen más de 70 años, ¿no? Que no están obligados a asistir a votar. ¿También podremos encontrar acá la información según regiones, Fernanda? Sí, tenemos una parte en la que podemos seleccionar el distrito electoral. Tenemos los 27 distritos electorales. Por ejemplo, La Libertad es el segundo distrito electoral con mayor número de electores. Más de 1 millón, entonces más de 1.400.000 electores, y ahí podemos ver nuevamente que la información que se presenta en la infografía varía de acuerdo al distrito electoral que uno tenga seleccionado. Perfecto, muchísimas gracias, Fernanda. Y también, como sabemos, Paloma, son 25.287.954 electores, y para ello pues me encuentro con Elizabeth Orihuela. Ella es analista de procesos electorales, quien nos va a dar a más detalles esta información. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos una presentación de lo que es total de electores a nivel nacional por una distribución de sexo. Y vemos que en el total de electores nacionales tenemos los datos aquí que nos mencionan que la mayor cantidad, el 50.23%, se encuentra lo que consta de las mujeres, seguidamente de 49.77% que son varones. En el extranjero, si visualizamos, tenemos 54.47 de mujeres y 45.53 de varones, haciendo un total en los electores hábiles. Igual, la diferencia está en las mujeres, que hay un mayor porcentaje que es 50.40%, frente a 49.60% de varones. Así es. Como ya vimos esa información en la nota anterior, Paloma, vamos a pasar rápidamente a los electores por rangos de edad. Bueno, en esta distribución se observa que la mayor cantidad de población electoral es joven, menores de 30 años, que representa 27.40%. Seguidamente tenemos de 30 a 39 años, que representa 21.64%, de 40 a 49 años, 18.52%, de 50 a 59 años, 14.20%, de 60 a 69 años, 9.65%, y finalmente de 70 más, 8.60%. Está en una forma escalonada y tal como se muestra. Así es. Elizabeth, por favor, coméntenos cuáles son las 3 regiones que concentran mayor cantidad de votantes. Bueno, aquí podemos visualizar la región que mayor población electoral tiene es Lima, ¿no? Vemos que tiene 8.322.644 en primer lugar. En segundo tenemos a La Libertad. La Libertad ocupa 1.429.469 electores. Y finalmente, en tercer lugar, tenemos a Piura con 1.396.448.000 electores, ¿no? Esos son todos los electores. Así es. En cuanto a la población que vota por primera vez, ¿cuánto es esa cantidad? Bueno, para esta oportunidad, en este proceso, respecto del total de electores de los 25 millones y más, tenemos que representa un 2.17% los jóvenes de 17 a 18 años, que son total 549.648 jóvenes que se incorporan por primera vez al padrón electoral, esto considerando hasta la fecha de la elección. Por eso entonces, hasta el 11 de abril del 2021. Así es, correcto. En cuanto al nivel de educación, ¿cuáles son los pobladores que tienen de repente secundaria completa, o cuál es el mayor rango de nivel de educación? Bueno, como observamos aquí en las barras, la mayor población electoral en este caso se encuentra con secundaria completa, que representa el 47.17%, seguidamente de secundaria incompleta, que tienen un 16.48%, y en tercer lugar primaria completa con 12.51%. También, como sabemos, una parte de la población cuentan pues de repente con algún tipo de discapacidad, ya sea física, mental, sensorial o intelectual. Vamos a ver, por favor, estas estadísticas. Ya. Bueno, aquí tenemos que la mayor cantidad en este caso de discapacidad se encuentra en lo que es físico,
que tiene 38.72%. Luego tenemos a lo que es intelectual con 26.80%, y luego también seguido de ello tenemos a mental, que tiene 21.83%, finalmente sensorial 12.65%, ¿no? Eso es en cuanto a la población con algún tipo de discapacidad. Así es. En cuanto a los electores, de repente por su tipo de documento de DNI, también tenemos las estadísticas. Ya. Según el tipo de documento, la mayoría, en este caso, un 93.95% se concentra con el DNI azul convencional que todos generalmente usamos. Seguidamente hay un incremento también en lo que es en el DNI electrónico, que hace un 4.95%, y en menor cantidad, en 1.10%, todavía de aquellos menores de edad de 17 y 18 años que tienen el DNI amarillo, que es el DNI de menor. Perfecto, entonces Paloma, esta ha sido toda la información que tenemos hasta el momento, bueno, esta amplia información que hemos podido ver que presenta la plataforma de Infogov, esta plataforma implementada por el Jurado Nacional de Elecciones, y volvemos a Estudios Contigo. Transparencia exhortó al Legislativo a discutir los dictámenes sobre financiamiento de partidos políticos y también la eliminación del voto preferencial. En un comunicado oficial, la Asociación Civil Transparencia exhortó al Legislativo a aprobar el dictamen sobre financiamiento de partidos políticos y la eliminación del voto preferencial. Como se sabe, el 28 de este mes es el último día donde los congresistas podrán aprobar la normativa que regirá en las próximas elecciones generales 2021. Transparencia pide respetar los consensos alcanzados en la Comisión de Constitución y Reglamento. Señalan que el fin de la reforma es fortalecer los mecanismos de fiscalización. Además, impedir el ingreso ilícito de dinero a la política y erradicar prácticas que intentan intercambiar dádivas por votos. Asimismo, refirió que el voto preferencial tiene consecuencias negativas para los partidos y por lo tanto es necesaria su eliminación. Destacaron que estas acciones son fundamentales para que la ciudadanía pueda realizar una votación de manera informada. Al respecto, Percy Medina, representante de IDEA Internacional, advirtió que quedan escasos días para aprobar y promulgar la normativa electoral que regirá en las próximas elecciones. Para que las normas comiciales promulgadas puedan aplicarse en el proceso eleccionario del próximo 11 de abril, deben ser aprobadas antes del 28 de este mes, indicó Percy Medina, jefe de la misión para Perú de IDEA Internacional. Es muy importante verlo en los próximos días, no hay ni siquiera muchas semanas, porque esto tiene que estar aprobado en el Congreso con la anticipación suficiente como para que llegue al Ejecutivo y se promulgue antes del 28 de septiembre. Entonces, los días son prácticamente muy escasos. Y si esto no se logra, este cambio legislativo no estaría vigente para estas elecciones del 2021, sino para las del 2022, lo cual sería ciertamente una pena. Los dos temas que quedan pendientes de tratar en el Pleno del Legislativo son los de financiamiento de partidos y la eliminación del voto preferencial. Como se recuerda, la Comisión de Constitución y Reglamento ya aprobó dicho dictamen y queda en las manos de los 130 congresistas la siguiente etapa. De otro lado, habló sobre el uso de las plataformas digitales y redes sociales, las cuales señaló deben ser reguladas para evitar que la información afecte la votación de la ciudadanía. Muchas veces ocurre a través de robots, por ejemplo, que emiten información falsa de manera sistemática y claramente destinada a extorsionar el proceso electoral. Eso tiene que ser sancionado porque va contra la voluntad popular. La Oficina Nacional de Procesos Electorales indicó que las elecciones internas de los partidos políticos previstas para el fin de año tendrán los mismos estándares de calidad que las generales del 11 de abril. Piero Corbeto, jefe de la OMPE, indicó en la Comisión de Constitución y Reglamento que la democracia interna de las organizaciones políticas tendrá un alto nivel de calidad y cuidado, tal como están previstos los próximos comicios generales. Además, volvió a destacar la importancia de la asignación económica a los miembros de mesa, con el propósito de que este incentivo genere un alto compromiso en los encargados de ejecutar el proceso de votación. Es fundamental que los miembros de mesa participen de manera masiva para que el voto escalonado funcione, indicó. Asimismo, sostuvo que su oficina está enfocada en garantizar una jornada exitosa, de manera que los ciudadanos puedan asistir sin problemas a las urnas el próximo 11 de abril. Corbeto prevé instalar 17.000 locales de votación y casi 90.000 mesas de sufragio para reducir las posibilidades de contagio del nuevo coronavirus. También señaló que todos los locales pasarán por un proceso de desinfección.
conversar en este momento con la gerenta de Organización Electoral y Coordinación Regional de la OMPE, María Elena Tiguid, para hablar precisamente sobre los protocolos de bioseguridad para las elecciones generales del 2021 debido a la emergencia sanitaria que tenemos. ¿Cómo está, señora María Elena? Es un placer saludarla. Muy buenos días. Bienvenida. Gracias. Le agradezco la entrevista. No, usted las gracias por estar aquí con nosotros. Nos gustaría que nos comente, ya se han aprobado ciertos protocolos y han sido remitidos al Ministerio de Salud. ¿De qué se tratan estos protocolos? ¿Cuáles son? Hemos elaborado los protocolos y con el personal médico de la institución y han sido remitidos al Ministerio de Salud. Hemos tenido una reunión previa con la ministra de Salud, con la doctora Massetti, y nuestro jefe nacional fundamentalmente. Comprende 6 protocolos. Están dirigidos a todos los actores electorales, no solamente para el día de la jornada electoral, sino también, por ejemplo, para las instalaciones de aquellas oficinas que instalaremos con motivo de las elecciones, tanto internas como de las generales. Así, por ejemplo, tenemos el protocolo que se aplicará a los locales de oficinas descentralizadas, de oficinas regionales de coordinación, de locales distritales y de centros poblados. También otro protocolo relativo a cómo organizaremos el local de votación en cuanto a las medidas de bioseguridad, es decir, qué elementos de protección personal se utilizarán de parte de nuestro personal, como también lo que requeriremos para los miembros de mesa, que constituye otro protocolo dirigido a la mesa de sufragio, otro protocolo a los electores, personeros y observadores también. Sí. Son 6 protocolos. Sí, nos gustaría incidir un poco en cuáles serán estas medidas que se tomarán para los electores, cómo serán las colas, cómo obtendrán los datos de la aula y el número de orden de lista de electores. De repente será de una manera virtual, se medirá la temperatura, habrá desinfección, alcohol en gel. De repente, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar? Sí, por ejemplo, en cuanto al elector, cuando éste se acerque al local de votación, tendrá que hacerlo portando mascarilla y cualquier otro elemento de protección personal que establezca el MINSA. Pero en este momento sería el uso correcto de la mascarilla. Para ello contaremos con orientadores de filas o de colas y alrededor, tanto a los exteriores como al interior del local de votación, y contendremos 100 metros de local de votación para no permitir que se produzcan aglomeraciones. O sea, a 100 metros del local de votación no se permitirán aglomeraciones de ninguna índole. Estos orientadores que vamos a contratar, que dependerán de las oficinas descentralizadas, tendrán la labor, como usted bien dijo, de, por ejemplo, verificar que el barbijo o mascarilla esté debidamente colocado, tomarán la temperatura del elector, preverán dónde vota el elector, en qué aula le corresponde, dónde está ubicada en realidad su mesa de sufragio. También colocaremos pediluvios con el material esencial para la desinfección de las plantas de los pies. Tanto fuera como dentro del local también pondremos pegatinas, estableciendo el 1,5 metros de distancia entre elector y elector. Le decía, tanto fuera del local como al interior, digamos, frente al aula de votación. Cuando el elector se acerque a la mesa de sufragio, debo decir también que para un mayor flujo, vamos a colocar 2 cabinas de votación por mesa de sufragio. Entonces, cuando se acerque a la mesa de sufragio, los miembros de mesa le permitirán el uso de gel también, alcohol en gel para que se desinfecte las manos, para que tome el lapicero, la cédula, vote, luego desinfecte nuevamente con el gel
con el alcohol en gel, el lapicero, lo coloque en un contenedor, un recipiente pequeño, recoja su DNI y se retire. Absolutamente con todas las medidas de seguridad. Para ello, el ciudadano tiene que estar completamente convencido, tanto en su calidad de personero, como de lector, como de miembro de mesa, como observador, que la OMP está tomando todas estas medidas en protección a posibles contagios, a proteger tanto a nuestro personal como al elector en estas diferentes calidades. Listo. Respecto a la instalación de estas 2 cabinas de votación, ¿qué es lo que se pretende hacer con esta medida? Evitar las aglomeraciones y para que haya un mayor flujo de electores. O sea, simultáneamente en las 2 cabinas de votación van a estar votando dentro de un mismo aula. Así es. Lo que pasa es que en los locales de votación la concentración de mesas no será la misma a la que hemos venido asistiendo hasta en enero de este año. Va a ser así, es una mesa de sufragio por cada aula, pero las aulas serán intercaladas con una vacía de por medio, es decir, tendrá usted una mesa de sufragio en un aula y en la siguiente el aula estará vacía. Y luego continúa la siguiente aula con una mesa de sufragio, de tal suerte que vamos a incrementar los locales de votación en prácticamente más del doble de los que tuvimos en enero. Fueron alrededor de 5.500, ahora van a ser un poco más del doble, ¿no? Bien, también seguramente se va a requerir mayor presupuesto. Claro, mayor presupuesto, mayor cantidad de personal. Vamos a contratar alrededor de 75.000 personas, de 50.000 que habitualmente contratábamos, ¿no? Porque toda la carga vamos a ponerla prácticamente en los orientadores de colas o de filas, ¿no? Que antes solamente se ocupaban de ubicar al elector ante su mesa de sufragio, ¿no? Usted se acercaba al local, encontraba nuestro personal orientador y le decía dónde le correspondía votar, en qué aula y si estaba en el local correcto también, ¿no? Si es que usted no había tomado la previsión de conocer su local con anterioridad, con nuestro programa Elige tu local de votación. Entonces, ahora además de ello, van a tener, con el apoyo obviamente de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, verificar los pasos de la bioseguridad que esté establecido por las autoridades sanitarias correspondientes del país, ¿no? El que esté colocado bien el barbijo o mascarilla, el tomar la temperatura, el que se desinfecten bien los pies, que utilicen las pegatinas, se paren ante las pegatinas, claro, que establecen, ¿no? Y también dentro del aula inclusive. Así es. ¿No? Bien, señora María Elena, también nos gustaría abordar el tema del traslado de material y cómo se realizará el protocolo de bioseguridad, la desinfección. Sí, de igual manera estamos tomando todas las medidas desde los centros de acopio, de tal manera que las unidades que trasladen las actas con por ejemplo, porque tenemos dos repliegues, el repliegue del sobreplomo que conocemos, ¿no? Que es el primer acta que se lleva a los centros de cómputo de las ODP, y el repliegue integral, ¿no? Que ya es el recojo por parte de nuestra gerencia de gestión electoral de todo el material que queda en el centro de acopio al término de la jornada electoral. Para efectos del primer repliegue, que constituye el sobreplomo que llamamos en nuestro argot electoral, vamos a contratar mayor cantidad de unidades. Si antes contratábamos una, ahora contrataremos hasta 3, ¿no? Con todas las medidas que corresponde para proteger tanto a nuestro personal como al conductor que traslade estas actas hasta la ODP y sean ingresadas a la mesa de sufragio. Absolutamente cumpliremos con todas las medidas que la autoridad de salud ha dispuesto. La desinfección al ingreso del local,
la entrega del material correctamente y su ingreso finalmente a los centros de cómputo. Estos centros de cómputo también han sido rediseñados. ¿Por qué? Por la cantidad de personal que trabaja en ellos, ¿verdad? Entonces, se han rediseñado de tal suerte que el local de la ODP se dividirá con la jefatura de la oficina descentralizada y los centros de cómputo. Y otro local ODP anexo a para el área netamente administrativa. Claro, qué importantes son estas medidas que se van a tener el 11 de abril en las elecciones generales del 2021. Gerenta, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en JN Noticias. Un placer conversar con usted. A usted, muchísimas gracias. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Al volver, más información. Hacer si su DNI se extravió, se venció o fue víctima de un robo en estos tiempos de pandemia? En el siguiente informe, Pierina Nava nos cuenta qué soluciones brinda el RENIEC en estos casos. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil brinda facilidades a la ciudadanía en caso se haya vencido o extraviado su documento nacional de identidad en medio de la pandemia del coronavirus. Jorge Antonio Puch, gerente de registros civiles de la entidad, manifestó que a través de una resolución jefatural publicada en marzo en el Diario Oficial El Peruano, se eliminó la caducidad del DNI mientras el país se encuentra en estado de emergencia sanitaria por la COVID-19. En tal efecto, el ciudadano que tenga su DNI vencido aún podrá efectuar una serie de trámites en bancos, notarías, seguros, viajes a zonas permitidas del interior del país, cobros de bonos, entre otros. ¿Qué se debe hacer en caso de pérdida o robo del DNI en tiempos de pandemia? En caso de que el ciudadano haya extraviado su DNI o haya sido víctima de robo, puede ser identificado de manera excepcional con un certificado C4, el cual puede imprimirse desde la comodidad de su hogar. Es importante resaltar que este certificado no solo identifica al ciudadano cuando carece de DNI, sino que le permite hacer trámites diversos. Sin embargo, si el ciudadano no desea el C4 y prefiere un duplicado del DNI, debe pagar el monto correspondiente en el Banco de la Nación o págalo.p y realizar el trámite a través de la página www.reniec.gov.p. Posteriormente, deberá ir a una oficina de la entidad y recoger el documento en físico. El Ejecutivo aprueba decreto que permite actividades económicas los domingos en regiones y provincias sin cuarentena focalizada. Además, anuncia cambios en el horario de toque de queda a partir de este lunes. Veamos los detalles. El presidente Martín Vizcarra anunció que se levantará la inmovilización social los domingos para permitir las actividades económicas en dicho día. No obstante, subrayó que queda prohibida la circulación de autos particulares para evitar contagios del coronavirus, así como las reuniones sociales. Hemos aprobado permitir las actividades económicas en las regiones y provincias donde no haya cuarentena focalizada, con una restricción de que no se permite los domingos el uso de movilidades particulares. A la par, anunció un cambio en el horario del toque de queda. A partir del lunes 21 de septiembre, la inmovilización comenzará a las 11 de la noche y terminará a las 4 de la mañana. El jefe de Estado informó que se realizará esta flexibilización, pues se observa un descenso en los casos de coronavirus en el país. A partir del día lunes, el toque de queda empezará a las 11 de la noche. Eso va a permitir que los negocios puedan trabajar una hora más y pueda dar una mejor atención a la población.
Finalmente, el jefe de Estado llamó a los peruanos a seguir cumpliendo con las medidas establecidas para que la curva de contagios y fallecidos por COVID-19 continúe en descenso. Para conversar sobre el impacto de la crisis política y sanitaria en la economía de nuestro país, nos encontramos ya conectados con el ingeniero Carlos Durán, el expresidente del Consejo Directivo de Perú Cámaras. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días, Paloma. Gusto saludarte y a través tuyo a tu audiencia. Ingeniero, para que nos comente, por favor, ¿cuál es el impacto de toda esta crisis política que estamos viviendo actualmente a raíz de este pedido de vacancia presidencial? Bueno, venimos con una crisis sanitaria muy complicada, que a su vez ha generado una crisis económica sin precedentes en nuestra época republicana, digamos, y en los últimos años, en los cuales nuestra economía viene sufriendo no solamente la inactividad productiva, sino a su vez viene sufriendo difícil y lentamente la recuperación de las actividades económicas, con una proyección que quizás para este año esté en el nivel de una caída de cerca del 13% de nuestra economía. Si sumamos a esto la crisis política a la que tú haces referencia, evidentemente se empieza a generar, producto de la crisis política, una crisis de confianza. Estamos además en medio de un proceso electoral que ya de por sí genera una situación de lentitud o de hacer que los agentes económicos sean mucho más conservadores en sus decisiones de inversión. Pero como dices, una crisis política definitivamente frenaría, demoraría las decisiones de los agentes económicos, dejaría además una situación que nos preocupa de parálisis en el sector público, habida cuenta que mucha de la capacidad de recuperación de nuestra economía hoy día depende básicamente de la inversión pública, y la inversión pública tiene que pasar en sus diferentes niveles por procesos de licitación, concursos, firma de contratos, y entonces nos preocupa que en estas condiciones la inversión pública se paralice, los funcionarios no quieran tomar decisiones, no se quieran arriesgar debido a la inestabilidad política y al no saber qué pasará con la vacancia. Claro, y estas son una serie de consecuencias que finalmente afectan directamente al ciudadano. Si podríamos precisar cuáles son estas, de repente en base al aumento del dólar o incluso al tema de los empleos. Bueno, yo creo que la principal afectación que viene teniendo hoy día la economía peruana la podemos visualizar en el empleo, ¿no? Se han perdido cerca de 7 millones de puestos de trabajo, sin contar la gran cantidad de trabajadores independientes que son parte de esa gran cantidad de autoemprendedores que hoy día no tienen una actividad económica cierta, no tienen predictibilidad en el reinicio de otras actividades, como el caso de las que están consideradas en la fase 4, por ejemplo, el tema del turismo, que es un sector importante de nuestra actividad económica y que además involucra una buena cantidad de absorción de la mano de obra, o sea, de la población económicamente activa. Entonces, el principal afectado en realidad es el empleo. Hay una caída notoria en el índice de desempleo. ¿Y esto por qué? Porque nosotros estamos en un proceso, saliendo de un proceso de cuarentena obligatoria, donde la gran parte de las actividades económicas del país se paralizaron desde marzo, e iniciamos un reinicio de actividades gradual y selectivo que ha ido mostrando indicadores positivos en el sentido que la caída de la economía mes a mes ha ido reduciendo. Por ejemplo, según el indicador del Instituto Nacional de Estadística, para julio la economía habría caído un 11.7% aproximadamente, lo cual está generando que a finales de año proyecta a lo que viene, digamos, de enero a julio, una caída de la economía de 16 y algo más por ciento, y podría estarse quizás concretando que al final del año tuviésemos una proyección de una caída del 12%. Pero dependerá mucho de lo que hagamos en los próximos meses, dependerá mucho de que este impulso de obra pública pueda llevarse a cabo y se ejecute sobre todo dentro de los meses que quedan de este año y permita inyectar dinero a la economía para efectivamente recuperar empleo.
Claro, ¿qué es lo que necesita en este momento el ciudadano peruano? Sí, podemos especificar de repente cuáles son los sectores que se han visto más golpeados, aparte del turismo, que imaginamos que ha bajado a cero. Bueno, el sector construcción es un sector que también se ha visto perjudicado, porque del sector construcción tenemos la obra pública, que es importante, tiene un peso importante, que ha estado también paralizado producto de la cuarentena, y la construcción de la obra privada, que estuvo paralizada y además hoy día, por efectos de este shock de demanda, de la disminución en la capacidad adquisitiva de los peruanos, probablemente también tenga un impacto en el número de unidades inmobiliarias que se puedan vender. Otro sector importante es el comercio, desde la perspectiva transversal. El sector comercio también ha caído en cerca de 23-24% en los meses que viene del año, producto básicamente de la pandemia, y que muchas de las actividades que están vinculadas al comercio todavía no se han reiniciado en su totalidad y todavía quedan algunas por reiniciar en la fase 4. Actividades vinculadas a la manufactura también han caído de manera notoria, ¿no? Y como mencionamos, el turismo. O sea, el turismo, se diría que casi un 80% del sector turismo ha caído, o sea, hay una caída del 80%, representado básicamente por el tema de alojamiento, lo que es hospedaje, que es un poco más del 90% de caída, y el sector gastronómico, que es importante también dentro de nuestro sector de servicios, ha caído cerca del 65%. Entonces, tenemos esos como los sectores más golpeados, más ¿no? afectados, sí. Se podría rescatar algunos sectores que sí han mantenido cifras positivas dentro de servicios, por ejemplo, servicios financieros, servicios de telecomunicaciones. En el tema productivo, el tema agroindustria, ¿no? Ha venido manteniendo, a pesar de la cuarentena, cifras positivas en crecimiento, no mucho, casi 1%, pero por lo menos manteniendo algunas cifras positivas y que son importantes destacar, ¿no? Bien, respecto a la cuarentena focalizada que están viviendo actualmente algunas regiones de nuestro país, ¿ellos se ven aún más afectados en el tema de la economía? Bueno, la cuarentena focalizada es un mecanismo del cual somos conscientes que es necesario y que pretende controlar la epidemia en aquellos lugares donde los indicadores son muy elevados en relación al promedio del país y además donde hay una infraestructura sanitaria no suficiente como para atender una mayor cantidad, digamos, de demanda de esta infraestructura sanitaria. Entonces, hoy día contamos con 4 regiones que están bajo la cuarentena focalizada y un poco más de 40 provincias. En el fondo representan una parte importante de la actividad económica del país, es casi el 30% de la actividad económica y de la población del país, ¿no? Pero sabemos que son digamos, mecanismos para control de la pandemia necesarios. Estamos viendo los buenos resultados que están dando, ya vemos indicadores de disminución importante en regiones que antes nos preocupaban mucho, sobre todo las regiones del sur del país, que nos preocupaban mucho por los niveles de contagio y de saturación del sistema de salud que tenían ellos, y esto podría estar prometiendo, digamos, una flexibilización en esta focalización, esta cuarentena focalizada, para que puedan en las próximas semanas quizás estarse incorporando de manera gradual y selectiva al reinicio de actividades económicas. Esto sería muy, muy bueno, ¿no? Sí. Y sería importante. Muy importante. Bien, ya para finalizar con la entrevista, nos gustaría de repente que usted haga un llamado a los actores políticos de nuestro país desde el Consejo Directivo de Perú Cámaras para que traten de reducir o manejar de la mejor manera esta crisis política en la que estamos inmersos, porque realmente afecta a la economía de los peruanos. Bueno, en realidad hemos hecho un pronunciamiento y reitero lo que pusimos en este pronunciamiento en el sentido de que tengamos la mesura, tengamos la ponderación, tengamos la objetividad, no descuidemos el debido proceso porque es importante seguir el debido proceso para lograr efectivamente los resultados que uno quiere en la lucha contra la corrupción. Por el lado del Congreso le pedimos que mantenga, digamos, como prioridad la lucha contra la pandemia, la reactivación económica
sin dejar de lado sus funciones y atribuciones de fiscalización y de control político, que creemos que son fundamentales, pero que se tienen que hacer dentro del debido proceso y siguiendo todos los cánones que así lo exigen. Para el lado del Ejecutivo, que no paralicen las decisiones y las acciones necesarias para luchar contra la pandemia y para la reactivación económica, ¿no? Y en el caso respectivo también aclarar todas aquellas imputaciones que se están haciendo producto de estos audios que han salido, que confiamos que desde la más alta investidura del Ejecutivo, es decir, la Presidencia de la República, se acudan a todas las instancias necesarias para aclarar y dar las versiones que tranquilicen y dejen las cosas en su debido nivel, ¿no? Y en caso que hubiese algunos indicios que prevalezcan, pues las acciones de fiscalización puedan ser tomadas con esta mesura y en la oportunidad que corresponda para iniciar los procesos, ya sean de investigación fiscal o judiciales que correspondan, pero que no alteren lo que hoy día tenemos como prioridad, la lucha contra la pandemia y la reactivación económica que recupere empleo y permita que el país en el 2021 tenga indicadores de crecimiento, por lo menos en los niveles que estamos esperando, cercanos al 10%. Todo sea en favor del bienestar de los peruanos. Señor Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en JN Noticias. Muchas gracias a usted, Paloma. Buenos días y saludo a su audiencia. Muchas gracias. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Al volver, más información. Veamos ahora el reporte oficial de las noticias de la COVID-19 que nos ha preparado la agencia de noticias andina. Adelante, Ana Bendezú. Bienvenidos desde la agencia de noticias andina. Esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. El Pleno del Tribunal Constitucional evalúa la admisibilidad de la demanda competencial y la solicitud de la medida cautelar interpuesta por el Poder Ejecutivo frente a la moción de vacancia promovida por un sector del Congreso. La sesión es remota y de carácter reservada. La ponente, recordemos que es la señora Marianela Ledesma. El gobierno oficializó el decreto supremo que levanta la inmovilización social obligatoria los días domingos, pero con restricciones como el uso de vehículos particulares. La norma será efectiva desde este domingo. Además, también indica que la inmovilización social obligatoria será desde el lunes, desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. Las medidas exceptúan a las regiones y provincias donde hay cuarentena focalizada. El ministro de Defensa Jorge Chávez explicó que el levantamiento de la medida de inmovilización social los domingos se da por los nuevos indicadores en la baja de números de hospitalizados y fallecidos por COVID-19. El ministro hizo hincapié en que las reuniones sociales y familiares están prohibidas aún. El Ministerio de Economía y Finanzas autorizó la transferencia de más de 178 millones de soles a favor de 25 gobiernos regionales para financiar el costo diferencial, que implica el pago de la asignación por jornada de trabajo adicional y la asignación por encargatura para profesores que temporalmente han asumido esta responsabilidad. Atención, porque se inició la convocatoria de la quinta edición del concurso de buenas prácticas de gestión educativa 2020, que reconocerá las iniciativas que han facilitado el aprendizaje de miles de estudiantes a través de la estrategia Aprendo en Casa. La inscripción se inició el 14 de septiembre y va hasta el 9 de octubre. No olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y, por supuesto, pueden visitar andina.p. Muchos peruanos necesitan de nuestra solidaridad. En este contexto, la Liga contra el Cáncer anuncia el inicio de su colecta pública 2020, la cual está prevista para el lunes 28 del presente mes. Ya sabe, si desea colaborar, esta es la oportunidad. A pesar de haberse recuperado de la temida COVID-19, muchos peruanos siguen luchando contra otras enfermedades. En este marco, la Liga contra el Cáncer realizará su colecta pública del 28 de septiembre al 3 de octubre. La novedad de este año es que será digital. Debido a la actual pandemia, la colecta pública 2020 no contará con voluntarios en las calles o alcancías distribuidas a nivel nacional.
Además prevén un festival digital denominado El Cáncer También Importa, el cual reunirá diversas orquestas, bandas musicales, líderes de opinión y celebridades. El evento será transmitido por las diversas plataformas digitales de la Liga contra el Cáncer como Facebook, Instagram y YouTube. Para poder realizar una donación, solo necesita yapear al número que aparece en pantalla o a las cuentas de los siguientes bancos. También podrá hacerlo a través de la página web de la institución. Entre las cosas lamentables que ha traído la pandemia es que las donaciones de sangre para víctimas de diversos males y accidentes ha disminuido peligrosamente. En el siguiente informe de TV Cosmos de Trujillo veamos algunas iniciativas para superar esta situación. Debido a la pandemia, lamentablemente la donación de sangre en los hospitales de salud ha disminuido considerablemente e incluso, según señala la coordinadora del Banco de Sangre de la Red Asistencial de la Libertad, de 100 unidades llegaron a tener solo 25. Mira, nosotros hemos bajado al tercio de la producción. Nosotros anteriormente teníamos en stock más de 3.000 hemocomponentes, ¿no? Yo manejaba un promedio de 550 paquetes globulares, paquetes de sangre para que me entiendan. Hoy en día llegó un momento en que se redujo a 25 nada más que tenía en el almacén, ¿no? Entonces eso nos cuestionó a nosotros para buscar medidas estratégicas y una de ellas fue tener este centro de recolección acá, ¿no? Y precisamente para descentralizar y lograr que los ciudadanos pierdan el temor de acudir hasta el hospital de alta complejidad a donar sangre, han instalado una oficina en la Avenida España 139. La zona está contaminada, o sea, si ya se ha hecho los exámenes y él sabe que tiene el diagnóstico de COVID, tiene que esperar 3 meses después de haber sido dado de alta para recién nuevamente donar. Ahora, si yo desconozco que tengo la enfermedad del COVID, pero en la entrevista nosotros ahondamos en la sintomatología, ¿no? Si es un paciente que ha estado con signos de resfrío en el último mes, se abstiene de donar hasta 15 días posteriores a su recuperación. El horario de atención en este local es de 2 días a la semana, martes y viernes de 7:30 de la mañana a 10 de la mañana. Las autoridades encargadas de imponer el orden realizan varios operativos en donde se logró intervenir a más de 5.000 personas en la capital por incumplir con las normas sanitarias impuestas, propiciando el posible contagio de la COVID-19. La Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, intervino a un total de 5.093 ciudadanos por violar las normas sanitarias, entre los cuales había 403 menores de edad. El jefe de la Región Policial Lima, Jorge Luis Callas, informó que estas intervenciones son necesarias para reducir el riesgo de contagio de la COVID-19 en diferentes distritos de la capital. Asimismo, indicó que la mayor cantidad de intervenciones ocurrió en Los Olivos, Comas, Puente Piedra, Caraballo, San Juan del Lurigancho y San Juan de Miraflores. Callas resaltó que estos operativos forman parte del Plan de Fiscalización por tu Salud 2020, iniciado el pasado 3 de septiembre, en donde se lograron intervenir 422 bares, 162 discotecas, 228 lugares deportivos, 119 lugares que eran empleados para la prostitución y 27 billares. Ahora nos trasladamos a Pacasmayo, donde se ha puesto en marcha un agresivo programa de reactivación económica que incluye facilitar trabajo temporal a cientos de personas que han sufrido los efectos de la pandemia. Este informe de nuestro canal aliado TV Cosmos. 180 vecinos del distrito de San Pedro de Yoc se benefician con puestos de trabajo temporal para personas entre 18 y 64 años, la misma que se desarrolla en alianza entre la Municipalidad Provincial de Pacasmayo con el Programa Nacional Trabaja Perú, en el marco de la reactivación económica. En esta oportunidad, la cuota de inscripciones está liderada en su mayoría por mujeres que quieren aportar con la economía de su hogar. Damos por iniciado este Trabaja Perú, que va a generar limpieza en 3 sectores de San Pedro de Yoc, pero por sobre todo va a generar reactivación económica, 180 familias que van a tener un ingreso. Son 3 proyectos de inversión inmediata que a partir de la fecha se pone en marcha, los mismos que consisten en la limpieza y mantenimiento de los asentamientos humanos San Isidro, El Amauta y Cacique de Yoc.
mantenimiento de pistas y veredas de las calles Andrés Errázuriz, 2 de Mayo, Independencia y Unión, además de la limpieza del canal de irrigación principal de la ciudad. Este programa es para la gente de escasos recursos, la cual quiere sacar adelante su familia, y es un beneficio para cada uno de ellos, entre hombres y mujeres. El beneficio más que todo es llevar un pan a su hogar. Con un acto simbólico se dio inicio a estas actividades, en la cual se destacó la importancia de generar empleo en estos tiempos de crisis donde muchos quedaron desempleados por la pandemia a consecuencia del coronavirus. Comenzamos con las noticias internacionales. Reporte de Misión Internacional de la ONU acusó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de crímenes de lesa humanidad. Este informe asegura que el cuestionado gobierno cometió diversas atrocidades. Informe presentado por la Misión de Observación de la ONU acusa al gobierno venezolano de Nicolás Maduro de estar vinculados a crímenes de lesa humanidad y señala como presuntos responsables autoridades del gobierno en funciones. 411 páginas fueron el sustento de la misión, las cuales contienen 223 casos confirmados de violaciones de los derechos humanos, tras una ardua investigación que datan desde el año 2014. Este informe alcanzaría a los ministros del Interior y Defensa y los altos mandos militares, policiales y de inteligencia. Dentro de las causales están ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, direccionadas a manifestantes y opositores. Así también, la investigación tiene carácter vinculante, por ello será vista en la Corte Penal Internacional. En tanto, el mandatario venezolano aún hasta el momento no responde sobre las acusaciones. El primer ministro japonés dimite por problemas de salud. Se trata de Shinzo Abe, quien ya había anunciado su renuncia hace un mes y lo hace con todo su gabinete. Veamos. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, renunció junto a su gabinete tras haber anunciado que dejaría el cargo por problemas de salud. La decisión llega sin sorpresas y el nuevo líder del Ejecutivo es Yoshihide Suga. Suga ha sido considerado como la mano derecha del ahora ex primer ministro y asume el cargo en medio de una recesión histórica que se debe en gran parte a la crisis sanitaria. El político ya aseguró que sus prioridades serán luchar contra el coronavirus y revitalizar la economía que se ha visto azotada. Abe, quien fue el primer ministro más longevo en la historia del país, completando 8 años en el cargo, aseguró que ha dedicado su cuerpo y alma para la recuperación económica y la diplomacia para proteger el interés nacional de Japón, y concluyó diciendo que su salud ya está mejorando. Amigos, no hay tiempo para más. Muchas gracias por acompañarnos en la jornada informativa de hoy. Los dejamos con imágenes de Tarata. Nos reencontramos mañana.